Hola a todos, en este video vamos a estar trabajando con el tema de barridos. Para comenzar a abordar este tema voy a comenzar con un ejercicio que me va a permitir explicarles cada uno de los aspectos que yo tengo que considerar a la hora de crear un barrido con esta herramienta. Eh, Vamos a abrir todos en nuestra carpeta de ejercicios, en la carpeta modelado, vamos a buscar el archivo curva barridos. Vamos a abrirlo y voy a orientarlo de esta forma. En este ejercicio cuento con un boceto ya creado. Este boceto, de acuerdo a lo que les había explicado en el primer video, es un boceto que va a hacer las veces de trayectoria o de curva camino. Y vamos a modelar con diferentes consideraciones dos ejemplos de perfil base o perfil creador. Bueno, entonces, cuando yo estoy utilizando la herramienta de barrido y trato de utilizarla, siempre me va a sacar un mensaje que me dice que necesito dos bocetos visibles o un boceto visible y una arista para poder proceder. En este caso no cumplo con ninguno de los dos requisitos. Entonces, siempre que ustedes pretendan utilizar la herramienta, Inventor verifica que se pueda utilizar. Entonces, como no tengo perfil, debo primero modelarlo antes de aplicar la herramienta. Entonces, la advertencia a su vez es como una especie de ayuda porque me permite saber si tengo las condiciones para aplicar la herramienta. Entonces, en este primer ejemplo voy a utilizar un plano perpendicular a la curva en este punto para ubicar un perfil que quede totalmente perpendicular a la trayectoria. Voy a utilizar este plano, crear un nuevo boceto y para este boceto, antes de dibujarlo, quiero que miren algo. Miren que el plano utilizado para dibujar el boceto ubicó unas guías vertical y horizontal justo en el punto donde está creado el plano. Este plano fue creado, como les dije, perpendicular a la curva en este punto. Si bien las guías se ubican en este lugar, no pasa como con los sketches que hemos venido trabajando, donde el punto de origen se autoproyecta. Aquí, si queremos tener el punto de origen como referencia, debemos proyectarlo antes de continuar. Entonces, siempre que yo trabajo con planos ubicados sobre curvas y quiero tomar ese punto como eje o como eje, no, perdón, como punto de referencia, entonces debo proceder a proyectarlo. Voy a proyectarlo y tengo en este momento un punto para ubicar cualquier cosa que dibuje con respecto al espacio. Voy a dibujar un pentágono. Voy a cambiar aquí el número de lados y voy a dibujarlo por acá en cualquier parte. Listo. Ahora, para tener mejor visualización de todo, voy a apagar ambos planos para tener más comodidad en la visualización de todo lo que estoy haciendo. Listo. Las guías permanecen y ya después que tengo este punto proyectado, entonces voy a proceder a ubicar este pentágono en este centro. Entonces, con la herramienta de coincidencia lo hacemos y luego voy a proceder a poner una horizontalidad sobre esta línea. De esta manera tengo el pentágono ubicado como lo quería y hagámoslo un poco más grande. Voy a ponerlo de 7 milímetros de lado. Ya tenemos dibujados las dos condiciones mínimas para poder crear un barrido. Una recomendación importante es la siguiente: yo cada que dibuje un barrido
es aconsejado, es más, cuando yo no tengo un barrido, como se los voy a decir, Inventor me va a sacar un mensaje de advertencia y el consejo es el siguiente: siempre que yo tenga un barrido, el consejo es que el perfil, el contorno, cobije la trayectoria, o sea, que esa trayectoria esté dentro del área del contorno. ¿Esto para qué? Para que Inventor controle mejor la herramienta. Listo, aunque no es una obligación, es una recomendación que hace el programa y también se las hago yo. Esto en el orden que es más fácil que la herramienta funcione siempre y sobre todo funcione después de hacer ediciones sobre algunas de las medidas de los parámetros. Bueno, voy a utilizar la herramienta. Entonces la herramienta Sweep reconoce si existe un contorno cerrado. Por eso perfil fue automáticamente seleccionado, encontró este contorno cerrado y lo eligió como perfil. Ahora está en el momento de camino. Listo. Entonces a la hora de escoger el camino, yo escojo esta línea y esta línea me va a servir como trayectoria o camino para hacer mi barrido. Cuando yo estoy haciendo el barrido, automáticamente se escoge con el tipo de barrido tipo camino. Entonces, ¿cómo funciona ese tipo de barrido? Ese tipo de barrido garantiza que la sección que yo haya escogido, en este caso este perfil pentagonal, se mantenga constante a lo largo de toda la trayectoria. ¿Cómo es esto? Este pentágono va a estar siempre perpendicular en cada punto de esta curva, de este arco, y consecuentemente con el siguiente arco, siempre va a estar. Este dibujo dice mucho más, o hace más claro esto que estoy diciendo. La otra forma de manejar el barrido es haciéndolo paralelo. Cuando yo lo hago paralelo, el comportamiento es diferente. El perfil se va a mantener en la orientación inicial sin importar el cambio en la trayectoria. Entonces, por eso, cada una de las secciones de este barrido, podríamos imaginarnos como que el pentágono fuese una moneda y yo tuviera una torre de monedas. Entonces, a medida que yo voy torciendo la torre, se va estirando el barrido y se hace más delgado. Y ya cuando recupero aquí la forma, vuelve y se pone grueso. Listo, entonces esta forma paralela puede ser una solución que se necesite en algún punto para crear un diseño. Entonces contamos con dos tipos de orientaciones para definir el comportamiento del perfil con respecto a la trayectoria. Ahora, cuando estamos en tipo de trayectoria paralela, se deshabilita la opción de ponerle un ángulo y de ponerle un valor de torsión que se determina en grados. Listo. Entonces voy a devolverlo a path, a camino, y miren que se habilita taper, que es el ángulo en grados que se va a ampliar. Entonces yo puedo decidir que este pentágono al final del barrido sea más grande o más pequeño de acuerdo a un ángulo que se va a crear. Entonces pongámosle por ejemplo 5 grados. Al ponerle 5 grados ustedes van a ver que esto se ve como una especie de cuerno, en el cual se mantiene la forma del pentágono, pero debido a los 5 grados a través de la trayectoria se va a ver mucho más grande. Lo mismo puede pasar cuando yo estoy trabajando con un ángulo negativo. Entonces voy a poner aquí un ángulo de menos 3 y miren que el barrido termina casi que en una geometría poco viable, en un punto. Esto aquí sigue como una especie de boceto, pero en el punto donde se colapsa, donde se acaba el volumen, aquí sería donde realmente termina. Si yo aplico terminación del comando en ese momento, quedaría más o menos hasta acá. Voy a darle clic en OK. Miren que aquí quedaría en una punta. Listo. Voy a volver a la edición del mismo. Voy a quitar estos grados, voy a ponerlo en 0. O bueno, dejémoslo en un valor, digámoslo en 3 grados, que quede un poco más grande. Y voy a aplicar torsión. De las últimas prestaciones de este comando esta fue la última agregada, que fue agregada hace como 3 versiones, que me permite hacer una torsión del perfil a lo largo de la trayectoria. Entonces háganse de cuenta que este perfil va a ir girando
¿Qué tanto va a girar? Lo que yo determiné acá. Si yo pongo aquí 360 grados, va a ser equivalente a que el perfil a lo largo de la trayectoria, apenas terminó acá, dio una vuelta completa. O sea, comenzó a girar esta punta, comenzó a girar, comenzó a girar, comenzó a girar, comenzó a girar. Y al final de la trayectoria va a quedar en el punto inicial. Entonces, si ustedes ven bien el pentágono, miren que el pentágono de salida está con la punta arriba y al terminar está otra vez con la punta arriba. Esto es porque a lo largo de toda esa trayectoria el pentágono tuvo un giro completo de 360 grados. Entonces eso es una forma de crear otro tipo de geometrías que se puede necesitar en algún momento. Cuando yo estoy trabajando con el comando de barrido, tengo otras dos opciones que vamos a ver más adelante con otros ejemplos, que son un barrido con trayectoria y curva guía y un barrido con trayectoria y superficie guía. Ambas opciones necesitan, esta por ejemplo necesita de una curva adicional que me sirva como guía y esta me requiere de una superficie que me sirva como guía de trayectoria. Listo. Más adelante les voy a presentar dos ejercicios en los que vamos a aplicar estos dos. Por el momento quiero que revisemos algo. Voy a aplicar el comando. Una vez aplicado el comando, yo puedo entrar a editar el boceto. Entonces, me despliego el barrido, busco el boceto trayectoria o busco el boceto perfil. En este caso voy a modificar la trayectoria. Lo escojo y le digo editar boceto. En este boceto lo que quiero mostrarles es el comportamiento del barrido en diferentes soluciones. Entonces yo puedo, siempre que esté trabajando con barridos, aproximarme. Como el resultado final de un barrido normalmente es difícil de predecir, en el sentido que uno se lo alcanza a imaginar de una forma, pero apenas lo ejecuta ya tiene la dimensión total del volumen que ocupó, si se intersecta o no con las otras partes del modelo, si las torsiones de las curvas guía cambian. Entonces siempre es bueno saber que yo puedo entrar a editar gracias a lo paramétrico y asociativo del programa. Puedo entrar a editar en cualquier momento cualquiera de las variables o parámetros, y los cambios siempre y cuando no afecten la integridad de la geometría van a terminar en un resultado válido.